Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16. Decimos amén cuando ya estemos allí. Así es, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16. Amén, estamos allí. Nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La versión traducción lenguaje actual nos dice: pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Tremenda la palabra. A muchos de nosotros cuando leemos esto nos causa temblor en nuestro cuerpo. Pero sabemos que la verdad nos va a hacer libre. Sabemos que la verdad va a romper cadenas. Sabemos que la verdad nos va a hacer que nosotros podamos soltar esa vida, esa tibieza espiritual, esa hibridez en el que el enemigo nos ha metido, y andar por el camino estrecho en el cual Dios quiere que cada día andemos por ellos, para que no perdamos la salvación, para que la bendición de Dios llegue a nuestra vida, para que esa vida y vida en abundancia que ya fue hecha y entregada por nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, no la echemos a perder. Por cuanto eres tibio, por cuanto me obedeces un poco, dice Dios que nos va a rechazar. ¿Por qué habla la palabra de tibieza o de obediencia a medias? Muchas veces el enemigo nos ha acomodado y nos ha convencido que llevar una vida de tibieza espiritual, una media obediencia, es agradable a Dios. Pero no es el propósito ni el llamado de Dios. Muchas veces meses, semanas, años, décadas, venimos movidos por una tibieza espiritual. Y no hay cambio. Nuestra propia vida no cambia, no hay crecimiento espiritual, nuestra casa no cambia, nuestra familia no cambia. ¿Será Dios el que falla? Como vimos el jueves, no es que Dios esté sordo como para no oírnos, ni tampoco su poder se ha disminuido como para no poder ayudarnos. Él es ese Dios bueno, ese Dios que arde de amor, ese Dios misericordioso, Dios fiel, Dios justo, que quiere que nuestra vida sea cambiada. Y aún muchas veces nos han ministrado una falsa doctrina, una doctrina errónea, en el cual nos enseñan que todos vamos a ir al cielo, en el que Dios es solo fuente de la prosperidad, en el que le vemos a Dios como esa máquina que metes una moneda y si tuviste suerte te bota muchas monedas más. Nos han enseñado que nuestro Dios no demanda de su pueblo santidad, no demanda de su pueblo obediencia. Aún la palabra nos dice: sed santos porque yo vuestro Dios soy santo. Sin santidad nadie verá al Padre. Y muchas veces aún el mismo enemigo, el mismo Satanás nos convence en nuestra mente, en nuestro corazón, de que la religiosidad nos va a hacer salvos. El tener una Biblia puesto al lado de nuestro velador de la cama, el tener una Biblia abierta en el Salmo 91 en la sala, el ir a la iglesia agarrado a la Biblia, pero vivir de lunes a sábado en pecado.
El enemigo nos ha convencido que ser obedientes a medias o andar en la tibieza espiritual es andar en santidad, es agradar a Dios. El enemigo nos ha convencido que un día oro y otro día no oro y estoy agradando a Dios. Cuando en la Biblia el mandato es orad sin cesar, orad unos por otros. El enemigo nos ha convencido que llevar una vida congregacional eventual, de vez en cuando, es agradar a Dios, es tibieza espiritual. Me va bien, voy a la iglesia, me va mal, ya no voy a la iglesia. Tibieza espiritual, carnalidad de cristiano. El enemigo nos ha convencido de que agradamos a Dios viviendo en remordimiento y en el mismo pecado sin cambiar. Todo esto engloba una tibieza espiritual. No somos ni fríos ni calientes. Estamos obedeciendo a Dios a medias. Y como dice la palabra, por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Pero solo como me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Y muchas veces no comprendemos que es nuestra propia decisión el querer vivir, andar así, el seguir siendo instrumento del enemigo y que en nuestra vida nada cambie. Y cuando dice que nos va a rechazar, es porque nosotros estamos decidiendo seguir haciendo lo mismo que Dios ya nos liberó. Hay consecuencias cuando no agradamos a Dios. Hay consecuencias cuando vivimos en una tibieza espiritual, pues sí. Y cuando dice la Biblia que nos vomitará, es decir, que nos va a expulsar, nos va a separar. Porque si el pecado está delante de nosotros ante Dios, no vamos a poder estar en su presencia. Sabemos que Dios es un Dios justo, un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios 3 veces santo. Él ya hizo la obra para rescatarnos, para redimirnos, para que seamos salvos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ya fue dado por gracia la salvación. Ya no nos cuesta nada. Una oración de fe. Pero debemos de empezar a creer con nuestro corazón para justicia y confesar con nuestra boca para salvación. Dios no quiere que como pueblo que le conocemos a Él, terminemos vomitados de su boca, conociendo lo que dice Juan 3:16, conociendo que nuestro Señor Jesucristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz ya fue sobre Él y que por sus llagas ya fuimos curados. Isaías 53:5 nos dice eso. Jesucristo ya llevó nuestro castigo, nuestra desobediencia, nuestra rebelión, nuestra rebeldía, la muerte de pecado que por nuestra desobediencia el diablo iba a darnos. Y el Señor Jesucristo lo redimió. La obra ya fue hecha. Dios no quiere que nos perdamos. Dios no quiere que como pueblo vivamos apartados de Él. Hay que dar un paso, sí, pero es el primero que inicia el cambio. Pero la transformación va a ser día a día. Que nos lleva un tiempo, sí. Que habrá cosas que no nos va a gustar dejar, pues sí. Pero cuando la paz de Dios nos inunde nuestro corazón, nuestra vida, todo va a cambiar. Ese vacío, ese desánimo, ese desaliento, esa inquietud, esa soledad, esa carga emocional y física que el diablo nos pone, Dios la va a quitar. Por eso dice que Dios nos va a dar paz aún en medio de la tormenta, que tendrás esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si estás en bonanza, vas a estar en paz. Si estás en escasez, vas a estar en paz. Si hay tiempo bueno, vas a estar en paz. Si hay tiempo malo, vas a estar en paz.
Porque muchas veces con el dinero podremos comprar una buena cama, un buen colchón, pero no el descanso, no el sueño. Podrás tener un montón de dinero, pero no podemos comprar la salud. Hay cosas que solo la presencia de Dios cambia en nuestra vida, cambia nuestro entorno, cambia nuestro hogar. Dios no quiere que vivamos tibios o en obediencia a medias. Dios no quiere que conociendo el Evangelio de la salvación o que hayamos sido ministrados, liberados y aún ungidos por nuestra tibieza espiritual, perdamos lo que Dios nos ha dado. Y hace algunos días en oración, yo ahora entiendo por qué me dio esta palabra hoy. A Dios le va a doler mucho ver cómo Satanás y los demonios van a atormentar a un cristiano en el infierno. Porque los demonios van a estar redondeándole y le van a proyectar la imagen de quién le predicó, de quién le habló de Dios. Y los demonios van a reírse y los van a vivir atormentando una y otra vez, una y otra vez. Y Dios no quiere eso para sus hijos, para sus hijas. Que no veamos no quiere decir que no exista. Porque la palabra de Dios dice que hoy lo que vemos fue hecho de lo que no se ve. Esto es una imagen, semejanza del mundo espiritual. Yo creo que a ninguno nos gustaría perdernos. Y que allí donde ya no nada se puede hacer, nos proyecten esa imagen una y otra vez de que Dios obró por medio de personas, de que Dios te dio un folleto en la calle, de que alguien fue a orar por ti, de que viste un mensaje en la televisión, de que escuchaste un mensaje en la radio. Dios siempre busca darse modos para llegar a ti. Dios busca darse modos para mover tus caminos y que llegues a Él. Dios no quiere que terminemos rechazados o vomitados de su boca por una tibieza espiritual, por una obediencia a medias. Dios está llamando a su pueblo, a sus iglesias, a valorar la palabra con la que se nos está instruyendo. Dios quiere y demanda de su pueblo un cambio de vida. La obra ya fue hecha por Él. Debemos poner nuestro accionar, nuestra fe por obra. De nosotros y solo de nosotros depende el que nosotros podamos llegar a ser salvos. Llegar a esa morada eterna que Jesucristo fue a preparar en el reino de los cielos. ¿La tibieza trae consecuencias a mi vida? ¿El obedecer a medias trae consecuencias a mi vida? Sí. Limita nuestro crecimiento espiritual. Perdemos la unción que Dios nos da. Traemos a nuestra vida procesos de pérdida, de ruina, de escasez, de dolor. Y dañamos nuestro propio destino en esta tierra. Porque en la palabra dice que Dios nos va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. No de derrota en derrota, de caída en caída, de fracaso en fracaso, de pérdida en pérdida. Y hay varios aspectos que inciden para caer o para vivir en la tibieza espiritual, en la obediencia a medias. Y estos son no saber escuchar a Dios, tibieza espiritual o desobediencia a medias, falta de compromiso con Dios y falta de autoridad. Estos elementos son los que en nuestra vida nos inducen poco a poco a vivir en tibieza espiritual o a caer en tibieza espiritual. Y debemos ser sabios porque Dios nos puede ungir, le puede dar don de profecía,
don de interpretación de lenguas, don de discernimiento, don de lenguas, don de sanidad. Pero si descuidamos nuestra vida espiritual, vamos a caer en tibieza espiritual. Y Dios no quiere que termines vomitado de su boca. Y vamos a ver un caso bíblico de alguien que fue escogido por Dios. Dios los llamó, Dios buscó cómo acercarse. Dios estableció un destino, tuvo un buen inicio, pero terminó vomitado o desechado de la presencia de Dios. Les invito a ir a 1 de Samuel, capítulo 9, versículo 16. 1 de Samuel, capítulo 6, perdón, 1 de Samuel, capítulo 9, versículo 16. Antiguo Testamento. Dice la palabra en 1 de Samuel, capítulo 9, versículo 16. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, la cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. ¿De quién estaremos hablando aquí? ¿A quién le suena el nombre Saúl? Fue levantado y escogido para ser un rey. Y aquí vemos el buen inicio, los planes o pensamientos de bien que Dios tiene para nosotros. Dios plantea y planea nuestro destino, planes de bien y no de mal. Y dice que Dios al profeta Samuel le dice que mañana a esta misma hora él va a enviar un varón, iba a enviarle a Saúl para que lo unja por príncipe sobre el pueblo de Israel. ¿Será que Saúl se fue porque él sabía que le iban a ungir? ¿Iba a tomar un camino para encontrarse con Samuel? ¿Cómo fue el llamado? ¿Cómo empezó el proceso? ¿Cómo empezó el cambio de la vida de Saúl? Empezó con algo mal. A su padre se le perdieron algunas asnas y Saúl con otros criados fueron a buscar esas asnas. Empezó por algo malo, una pérdida, un contratiempo en su vida, en su familia. Pero Dios ya alinea nuestros pasos. Dice Salmos 37, 23, porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino, Dios ordena sus pasos. A raíz de la pérdida de esas asnas de los padres de Saúl, fueron con los criados a buscar. Pero Dios, en medio de esa pérdida aparente, ya estaba ordenando los pasos y los caminos de Saúl para que llegue a su profeta Samuel. Y como dice allí en el versículo 16, Dios ya ordenó en el ámbito espiritual los pasos de Saúl. Y le dijo a Samuel en el versículo 16 del capítulo 9, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo. Y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos. Dios cuando nos llama, Dios cuando nos acerca a su presencia, nos llama con propósito, para que tú seas instrumento fuerte en la mano de Dios. No es coincidencia que hayamos llegado a conocer a Dios. No es coincidencia que usted esté sentado aquí escuchando de Dios. Dios ha ordenado sus pasos con propósito, así como la vida de Saúl. No importa si llegamos con proceso, con pérdida, con adversidad, con dolor, con enfermedad. Así empezó Saúl. Los pasos fueron ordenados por Dios. E hizo que él se encuentre con Samuel. Vamos un capítulo más allá. 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Dice la palabra de Dios: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel?
Dios cumple lo que te dice en el ámbito espiritual. Lo que Dios declara en el ámbito espiritual te va a alcanzar cuando tú alineas tu vida a ello. Que Dios te ha dicho que te va a bendecir, Él te va a bendecir. Que Dios ha dicho que va a cambiar tu vida, tu familia, lo va a hacer. Que Dios te ha dicho que te va a sanar, te va a sanar. Pero hay algo que nosotros debemos hacer para alinear nuestra vida: obediencia. Sacar de nuestra vida la tibieza espiritual. Moverse por fe y no por vista. Cuando Dios nos unge, cuando escuchamos palabra de Dios, Él nos está dando poder y autoridad. Porque de nada le sirve a Dios llamar a una persona y que ésta no tenga poder ni autoridad sobre las tinieblas. Cuando Dios nos llama, cuando conocemos de Dios, Él un tiempo nos limpia y de allí nos va a llenar de su Santo Espíritu para darnos poder, darnos autoridad, como dice Hechos 1:8. Ahora, Samuel ungió a Saúl. Él tomó la redoma, ese cuerno de aceite, lo ungió para que sea rey. ¿Cuántos sabemos que somos el Hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores? Y si somos el hijas del Rey de Reyes, Señor de Señores, pues Él quiere que seamos cabeza y no cola. Él quiere que seamos luz y no tinieblas. Él quiere que vayamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque somos hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. A su nombre. Amén. Gloria a Dios. Dios traza un plan de bien. Dios pone en nuestro destino un destino de victoria. Dios busca acercarse a nosotros. Él se muestra a nosotros. Es por eso que usted, o la mayoría de los que estamos aquí, hemos o no sentido la presencia de Dios. Hemos o no hemos sido liberados. Hemos o no hemos visto el mover de Dios en nuestra sala, de nuestra casa. Hemos o no hemos sentido a Dios por medio de una llamada telefónica. Porque es un Dios vivo. Dios se muestra, Dios se manifiesta, porque Él no está sujeto a tiempo, a espacio. El medio que usted use para buscar de Dios, el medio que se use para ministrar de Dios, pues Dios va a estar allí, porque Él es omnisciente, omnipresente. Porque Dios nos ve como a la niña de sus ojos. Y aunque esa niña sea como conejito y vaya brincando a las praderas lejos del rebaño de Dios, pero Dios algún momento nos va a ir a buscar. Nos va a limpiar, nos va a cambiar las vestiduras para levantarnos, para ungirnos y para hacernos instrumento fuerte. Ahora, Dios empieza a direccionarnos, un buen inicio, porque Dios no quiere que seamos tibios espirituales. Dios busca acercarse, Dios planea un destino para ti, Dios se manifiesta a ti y Dios empieza a direccionarte, a instruirte. Vamos allí mismo en el capítulo 10 al versículo 5. Después que ya fue ungido Saúl, en el versículo 5 dice que después que lo ungieron con el aceite, Samuel le dice a Saúl: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. No solo basta muchas veces con que Dios te unja, te ministre y te dé un don espiritual. Dios espera que tú te muevas en la palabra de Dios. Porque aquí ya Samuel le derramó el aceite sobre la cabeza de Saúl, pero le dijo: ve allá a ese collado. Cuando entres allá encontrarás una compañía de profetas, un grupo de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Busca la presencia de Dios, muévete a donde Dios te direcciona. Aquí Dios le da una palabra a Saúl para direccionarlo. La fe, la acción trae un resultado a nuestras vidas.
El problema es que cuando ya conocemos la palabra no nos movemos, nos quedamos quietos o haciendo lo mismo, de lo cual Dios ya nos liberó. No importa la unción que Dios nos ha derramado, no importa los dones que Dios te dé, no importa las promesas que Dios nos entregue. Si no caminamos a buscar la presencia de Dios todos los días, se va a perder y no se va a cumplir. Versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Cuando Dios te llama, cuando Dios te trae, cuando Dios te libera, Dios te capacita. Dios te da poder para su obra. Dios te da unción para que cumplas con su propósito. Porque como dice aquí en el versículo 6, que cuando Saúl fue ungido, Saúl se dirigió a buscar la presencia de Dios. El Espíritu Santo de Dios vino sobre él con poder. Y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Quién vino sobre Saúl? El Espíritu Santo. ¿Y con qué vino? ¿Con qué se manifestó? Con poder. Y allí él fue activado espiritualmente para profetizar con ellos. Y mire lo que dice cuando el Espíritu Santo viene hacia nosotros. Y serás mudado en otro hombre. Solo cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, somos cambiados, somos renovados, somos liberados y podemos empezar a ejecutar el plan de Dios para nuestras vidas. Saúl, cuando recibió el Espíritu Santo, empezó a profetizar, activado por Dios. Dios da un buen inicio. Dios te llama, Dios te escoge, Dios te limpia, Dios te unge, Dios te da Espíritu Santo, Dios te activa en lo espiritual. Amén, gloria a Dios. Y aquí Saúl estaba ungido, recibió el Espíritu Santo, empezó a profetizar, fue puesto como rey. Hasta aquí todo hermoso. ¿Cuándo empezó a caer en tibieza espiritual Saúl? Un siervo levantado por Dios, un siervo ungido por Dios. Y aquí vamos a ver los elementos para que tú caigas o para empezar a caer o a vivir en tibieza espiritual. Primer punto de la tibieza espiritual: no saber oír a Dios. Vamos de allí mismo en 1 de Samuel al capítulo 5, por favor. Capítulo 15. Primer punto de la tibieza espiritual: no saber oír a Dios. Vamos del versículo 1 al versículo 3. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré a lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún lo de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Primera de Samuel, capítulo 15, del 1 al 3. Samuel, usado para llevarle profecía a Saúl, va y le da una orden. Y en el versículo 2 dice: así ha dicho Jehová, te estoy dando palabra, te estoy instruyendo, te estoy diciendo lo que debes hacer. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Dios nos levanta para deshacer las obras del diablo. Dios te levanta para que tú puedas ir en contra de esos enemigos. Dios te dota de armas espirituales para que tú disciernas de lo espiritual y puedas enfrentarle al enemigo. Y aquí Dios le da una revelación, le da un mandato, le da una asignación, una palabra a Saúl. ¿Y qué le dice en el versículo 3? Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene.
¿Cuánto debía destruir? Y no te apiades de nada. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ve y destruye todo. Pero qué Dios malo, ¿por qué manda a matar aún a los niños de pecho? Pueblos paganos, pueblos rebeldes a Dios, pueblos de idolatría, en brujería. Hoy tenemos el gozo y el privilegio de vivir en la gracia, porque en la ley era sí o era no, o era santo o no era santo. Hoy por la gracia abusamos del amor y de la paciencia del Padre. Y hoy Dios nos dice: hijo, ya no peques, hijo, ya no hagas eso, hijo, acércate, hijo, cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de decidir las cosas, deja de perder el tiempo en eso, búscame. Pero no lo hacemos. Y Dios nos instruye, y cuando Dios nos instruye es todo, pues nada. La tibieza, la obediencia a medias no existe. Le dijo: ve, mata todo, destruye todo, ese pueblo pagano, ese pueblo rebelde, ese pueblo desobediente. Y aquí hay un principio tremendo. Somos más sabios cuando aprendemos a oír que cuando hablamos más. Como cristianos debemos ser sabios y sensibles a la voz de Dios. Somos más sabios cuando oímos más y hablamos menos. Porque aún el diablo usa en nuestras muchas palabras, nuestra lengua, para atarnos a maldición. Por eso Dios nos dio 2 orejas y una boca, para que sepamos pedirle a Dios que nos deje oír su voz. El oír a Dios nos garantiza que en nuestra vida se cumpla el propósito, cambie nuestra situación, cambie nuestro entorno, cambie nuestra propia vida y poder llegar y cumplir con el destino que Dios nos ha tenido en esta tierra. De nada nos sirve escuchar la palabra de Dios si seguimos haciendo lo que nos viene en voluntad. De nada nos sirve que nos profeticen, que nos den promesas, que Dios nos muestre sus visiones, a dónde nos quiere llevar, si seguimos haciendo lo mismo. Si seguimos en obstinación, vamos a ser desechados por Dios. Dios en el ámbito espiritual ya ha entregado lo que necesitamos. Pero la tibieza espiritual va a ser el obstáculo que va a tener represadas las bendiciones que Dios quiere que lleguen a nuestra vida. Cuando Dios nos diga algo que debamos hacer, hagámoslo íntegramente. Cuando Dios nos diga que ya no hagamos algo, pues hagámoslo íntegramente. Porque la tibieza espiritual o la desobediencia media va a hacer que seamos rechazados por Dios. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo aún recurrentemente cuando sabemos que Dios ya nos ha dicho que no? ¿Cuánto tiempo vamos enfrascados en esa tibieza espiritual? Saúl estaba ungido, ve y destruye todo. Segundo elemento de la tibieza espiritual: desobediencia. Dice en el versículo 4, continuando allí mismo: Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Versículo 6: Y dijo Saúl a los eneos: Idos, apartados y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel, pero cuando subían de Egipto, se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. ¿Qué le dijo Dios a Saúl? ¿Que destruya qué? ¿Y aquí qué está haciendo Saúl? Ah, no, ustedes son mis medios amigos, a ustedes no les voy a destruir. Ah, es que ustedes me caen bien, a ustedes no les voy a destruir. Ah, es que Dios ya me dijo que no me lleve con este grupo, pero de los 15, solo 5 medio me pueden convenir, entonces con ellos me sigo llevando. Dios le dijo: destruye todo.
Y aquí él inicia mal porque les dijo a los eneos: a ustedes me mostraron buena voluntad, me sonrieron, ustedes vengan nomás, no voy a hacer lo que Dios me dijo. Primera desobediencia de Saúl: destruye todo lo que encuentres allí. No, vengan nomás, mis amigos, ustedes camufladitos ahí, no pasa nada. Un pecadito oculto por ahí, no pasa nada. Tibieza espiritual, obediencia a medias, que es lo mismo que no obedecer. Dice en el versículo 7: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está en el oriente de Egipto. ¿Saúl estaba o no estaba ungido? Estaba ungido. ¿Saúl estaba obedeciendo o no estaba obedeciendo ahí a Dios? No estaba obedeciendo. Y hasta aquí hizo algo. ¿Tuvo consecuencias? No. Porque como dice allí, que derrotó a los amalecitas, venció en la guerra. Y es lo que el diablo nos convence de una falsa obediencia, una tibieza espiritual. Desobedece nomás, como todavía tienes trabajo, no pasa nada. Sigue nomás llevándote con esas amigas, no pasa nada. Deja nomás de orar, no pasa nada. Aléjate nomás de la iglesia, no pasa nada. La primera desobediencia que a Saúl no le causó mayor problema. Versículo 8 nos dice la palabra de Dios: y tomó Saúl vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Qué le dijo Dios a Saúl? Que destruya qué. ¿Y aquí qué hace? Dice Saúl que al rey Amalec no lo destruyó, que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas, del ganado, los animales engordados, carneros y todo lo bueno, no lo quisieron destruir. Mas lo que a su criterio era vil y despreciable, destruyeron. Segunda desobediencia, tibieza espiritual, obediencia a medias, que es lo mismo que no obedecer. Debemos entender que cuando hacemos las cosas medianamente para Dios, traemos consecuencias. Y no importa si estemos ungidos, vamos a dañar nuestro destino, vamos a dañar las bendiciones. Dejaron vivos a Agag y a Amalec. Otra desobediencia más: los animales, las ovejas, el ganado, porque al criterio de ellos eran buenos, estaban gorditos. Una buena chuleta, un buen caldo de costilla, una buena caucara. Dios le dijo todo. No, estos borreguitos no, estos chanchitos no. Tercera desobediencia: primero los eneos, segundo el rey Amalec y Agag, ahora los animales. Tres desobediencias en una sola instrucción. Destruye todo, Saúl, todo es todo. Sé íntegro ante mí, obedéceme, Saúl. Pero él no, mis amigos no. Este rey Amalec y Agag, no, tampoco. Los animales gorditos, tampoco. Ungido. Dios les llevaba palabra de profecía. Dios le activó con la unción para profetizar. Venía haciendo lo que él quería. Debemos comprender que cuando hacemos las cosas a medias para Dios es lo mismo que no hacer. Si usted coge una carne y se la pone a cocinar y la deja a medias, ¿le va a gustar? ¿Le va a ser provechoso? Si usted usa una ropa media seca, media húmeda, ¿le va a servir? ¿Le va a proteger del frío? Si usted se pone a hacer una merienda y deja ahí las papas medias fritas, un caldo a medio cocinar, ¿le va a ser provechoso? No. Debemos entender que a Dios se le hace las cosas con diligencia, con integridad, no a medias.
Y aún en este mundo nosotros debemos de entender que cuando somos mediocres o hacemos a media las cosas, no vamos a poder prosperar, porque Dios dice que Él prospera a los diligentes. Si usted medio hace su trabajo, ¿usted cree que le van a aguantar? Le van a botar. Si usted es un estudiante mediocre, ¿usted cree que va a poder graduarse y tener buenas notas? Va a perder la carrera. Todo lo que hacemos a medias aún en este mundo trae consecuencias. Imagínese para el Dios santo, Dios justo. Y Dios te dice, ya anda a hacer la obra. Ya han obedecido. Ya, ahora sí, empieza un tiempo de oración. Ya han obedecido. No, ahora sí establece tu vida congregacional. Ya han obedecido. Por cuanto me has obedecido un poco, te rechazaré por completo, dice Apocalipsis 3:16. Señor, ¿por qué no cambia mi vida? Señor, ¿por qué no viene finanza? Señor, ¿por qué estoy en mi casa? ¿Estamos siendo íntegros en obedecerle a Dios? Ahora, Saúl, 3 desobediencias en un llamado a hacer una obra. Y ellos dijeron, todo lo que era vil y despreciable destruimos. Pero los eneos, Agag y Amalek, y los animales gorditos no. Proverbios 14:12 dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. ¿Qué camino nuestra voluntad y albedrío hemos tomado? ¿Nos ha ido bien? ¿Hemos traído bendición? ¿Hemos traído cambio? ¿La presencia de Dios está con nosotros? Hay caminos delante de cada persona que les parece correcto, pero termina en muerte. Dios le dijo, destruye todo. Ah, no, los eneos no, mis amigos no, estos reyes no, los animales no. Él estaba allí, en el camino que a él le parecía correcto, pero al final iba a traerle muerte, pérdida, dolor, proceso. Dios en su misericordia espera que dejemos la tibieza espiritual, obediencia a medias. Dios quiere cambiar nuestra vida. Dios quiere restaurarnos. Dios quiere liberarnos. Dios quiere sanarnos. La pregunta es, nosotros como su pueblo queremos. ¿Queremos? ¿Estamos seguros que queremos? Versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. No hay pecado oculto que no salga a la luz, dice la palabra. Dios le habla a su profeta Samuel. Y miren lo que Dios, cómo se contrista, cómo se entristece. Que Dios diga, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, porque me desobedece, porque no escucha mi voz, porque no hace las cosas como yo le instruyo. ¿Se ha puesto a pensar que en lo que hace a Dios le entristece? ¿Se ha puesto a pensar cómo Dios siente en su corazón santo cuando le fallamos? ¿Se ha puesto a pensar cómo Dios echar una lágrima de su ojo cuando nos apartamos de Él? Porque aquí dijo Dios, me pesa, me duele, me entristece haber puesto a Saúl por rey, porque se ha vuelto en pos de mí, me desobedece, no escucha mi voz. Dios espera que en algún momento cambiemos nuestra vida. Y Samuel aquí intercede porque dice que él se apesadumbró toda la noche y clamó a Jehová. La intercesión no sirve de nada si en algún momento usted no alinea su vida para Dios.
La tibieza espiritual va a hacer que terminemos desechados de Dios. Muchas veces pensamos que hacemos lo que yo quiero, vivo como yo quiero, hablo lo que yo quiero, y como no me ha pasado nada, todo está bien. Después de 3 desobediencias, Dios le habla a Samuel y le revela lo que Saúl ha hecho. Y dice en el versículo 13: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido palabra de Jehová. ¿Cumplió o no cumplió Saúl la palabra de Jehová? ¿Destruyó todo? Pero Saúl le dice a Samuel: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Versículo 14: Samuel entonces dijo: pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo en mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Destruye todo. Y ahora le está diciendo: yo traje las vaquitas gorditas, los carneritos para ofrecer a Jehová, cuando Dios le dijo: destruye todo. Muchas veces el diablo nos convence que la obediencia a medias o la tibieza espiritual es agradable a Dios. Muchas veces el diablo nos dice: no, si estás haciendo bien las cosas, sigue nomás así. Y cuando ya nos vemos confrontados por Dios, lo más fácil es culpar a otros. Porque aquí, ¿qué le dijo Samuel? El pueblo perdonó. Ellos fueron, yo no. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás sí destruimos. ¿A quién le delegó ese llamado? ¿A quién Dios le entregó esa obra? A Saúl, no al pueblo. ¿Qué llamado Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? Y aquí es donde nosotros caemos en la tibieza espiritual. Es que yo no quería, pero lo hice. Es que por ellos yo también hablé mal. Es que como me ofendieron, yo también insulté. Es que mis amigos me ofrecieron trago, por eso me fui a tomar. Yo no quería. Es que debemos ser sabios. Que en un cristiano debe desaparecer el es que, el hubiera, el era. Porque lo hizo o no lo hizo. ¿Agradó a Dios o no agradó a Dios? Las cosas que no se hicieron ya no sirven de nada. Debemos cumplir íntegramente lo que Dios nos dice. Versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y Saúl le respondió: di. Versículo 17. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye los pecadores de Amalec, hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto con botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le estaba diciendo por medio del profeta? Tú sabes que antes no eras nadie. Tú sabes que Dios te buscó. Tú sabes que Dios te llamó. Tú sabes que Dios te escogió. No eras tú el que escogiste a Dios. Dios te escogió a ti. Dios movió tus caminos para que seas ungido. Dios movió tus caminos para que llegues a Él. Dios no solo te perdonó los pecados, sino te ungió. Dios se te manifestó a ti dándote el don de profecía. ¿Le obedeciste a Dios, Saúl? Si hoy Dios nos confrontara por algo,
¿cuál fuera nuestra respuesta? Que Dios ya nos ha instruido, que Dios nos ha mandado a hacer, que Dios por visión, por sueño, nos ha instruido qué debemos hacer. ¿Lo hemos hecho? ¿Hemos obedecido? ¿Hemos dejado de hacer esas cosas que a Dios no le agrada? ¿Hemos retomado nuestra vida espiritual? ¿Hemos tomado nuestro tiempo de oración? ¿Qué le contestaríamos a Dios? ¿Cómo está la unción que Dios nos ha dado? ¿Cómo va nuestro crecimiento espiritual? ¿Hemos crecido? Porque no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín y has hecho lo malo ante los ojos de Dios. Cuando Dios te dice deja ese pecado, pero uno va y nuevamente lo abraza, lo sigue practicando, lo sigue hablando, lo sigue haciendo, trae cosas malas delante de Dios. El otro principio y el último que nos induce a la tibieza espiritual, la falta de autoridad, la falta de compromiso por Dios. ¿Agradamos a Dios o agradamos al hombre? Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Pero ya te están diciendo, Saúl, que no obedeciste. ¿Y qué dice Saúl? Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Gad y de Amalek y he destruido los amalecitas. Destruye todo. Yo ya hice lo que Dios me dijo, pero traje a Gad y a Amalek. Y he destruido a los amalecitas. Versículo 21. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Saúl era el líder, Saúl era el delegado, Saúl era el escogido para esa obra. Así como cada uno de nosotros somos el escogido, el llamado, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra descendencia. Y somos nosotros los responsables de ese llamado. En el versículo 21 dice: mas el pueblo tomó el botín de ovejas y vacas, las primicias del anatema. Lo mejor de la maldición le traemos a Dios. Lo mejor del pecado apartamos para traerle a Dios. ¿Cuántos Saúles, hombres o mujeres, hay en las iglesias cristianas? La tibieza espiritual va a hacer que tú no tengas poder, presencia del Espíritu Santo. Y si no hay presencia del Espíritu Santo, no vamos a poder cambiar nuestra vida ni nuestro entorno. Dios nos ve así, nos llama como a ese líder, como a Saúl, para que seamos ese instrumento en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro entorno. Pero la tibieza espiritual hace que vayamos haciendo lo desagradable ante Dios. El primer ministerio es la casa, la familia. Y Dios nos ha encomendado nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia. Y la falta de autoridad hizo que Samuel caiga en desobediencia ante Dios para agradar al pueblo. Si él no fue puesto como rey por el pueblo, fue levantado por la mano de Dios. Y si Dios a usted le ha ungido y le ha puesto un llamado, usted está sujeto a agradar a Dios y no a su entorno, no a la familia. Por eso dice en la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Pero si estamos en tibieza espiritual, no estamos creyéndole a Dios. Y no va a poderse cumplir la promesa de que seas salvo tú y tu casa.
Así de trágica es la tibieza espiritual. La falta de autoridad va a hacer que usted vaya cediendo a un amigo, a un vecino, a un hombre, a una mujer, a un hijo, a una hija, a un novio, a una novia, a un jefe, a una jefa. Es que el jefe me dijo yo no quería tomar. Es que la jefa me hizo ojitos y caí en fornicación. La obediencia a medias es desobediencia. La tibieza espiritual es desobediencia. No te unáis en yugo desigual. Pero vivimos buscando Dalilos y Dalilas en el mundo. Y esa va a ser la daga que el diablo va a usar para destruirnos. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y si usted es la autoridad desde el Saúl levantado en su casa, ejerce esa autoridad en la palabra de Dios. Es que mi hijo, mi hija me hace pataleta y yo no, yo lloro. ¡Llore! ¿Agrada a Dios o agrada al hombre? O le entrega a su hijo, a su hija en fe a Dios, o le sigue alcoholizando en el pecado como Job a sus hijos. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y si usted es cristiano y quiere agradar a Dios, ejerza esa autoridad. No se deje someter por la manipulación de alguien que todavía no quiere someterse a Dios. Porque el diablo va a usar un ídolo en su corazón para empezar a desenfocarle de Dios, a someterle a lo que el diablo quiere hacer y deshacer en su casa, cuando la autoridad levantada por Dios es usted en su casa. Ejerza la autoridad. ¿Agrada a Dios o agrada al hombre? Y si usted agrada al hombre, se va a perder con todo y hombre. Pero mientras usted agrade a Dios, Dios va a estar con usted y Dios va a cambiar su vida, su familia, su finanza, su salud, su casa y su familia. La falta de autoridad hace que el pueblo de Dios pierda la unción, pierde el llamado, y se pierda él y se pierda su casa. Uno debe estar levantado en firme para que se salve tu casa, se salve tu familia. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Si hay alguien que anda por allí como ovejita negra, quien sea que sea, entrégale en manos de Dios, ore. Y en la palabra de Dios nos dice que debemos honrar a padre y a madre. ¿Cuánto más no estamos llamados a honrar a nuestro Padre eterno celestial que está en el cielo? Y sus hijos deben someterse a esa autoridad. Y nosotros debemos someternos a la autoridad del Padre eterno. No podemos ser cómplices del pecado. No podemos subsidiar el pecado. Ejerza la autoridad poniendo reglas. Ejerza la autoridad haciendo lo que le agrada a Dios. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y no le estoy diciendo que coja las cosas y le bote a la calle, que le insulte, que le dé con la escoba, porque no es así como se ganan estas guerras. ¿Qué espera Dios de ese Saúl? De esa sierva, de ese siervo que Dios le levantó como a Saúl en su casa. Que haga las cosas para agradar a Dios, que ejerza la autoridad. Aquí hay reglas. Aquí hay normas. Aquí queremos agradar a Dios. Alinee su vida. Sea hijo de la casa de Dios o sea un hijo pródigo para que Dios le forme en el mundo con azotes que el diablo le va a dar. No hay más. Porque Dios a usted le va a tomar cuentas. Porque Dios a cada uno de los que nos ha puesto por cabeza nos va a demandar qué hicimos por nuestra familia, qué hicimos por la descendencia. Y si el hombre no está ejerciendo el sacerdocio, la mujer debe ejercerlo hasta que el hombre sea levantado por la mano de Dios a su tiempo.
No seamos como este Saúl que, ay por el pueblo, ay por mi hijo, ay por mi amigo, ay por mi vecina, ay por mi novio, ay por mi novia. Yo no obedecía a Dios. Usted es la cabeza, usted es el Saúl. Y Dios la ha ungido para que sea la autoridad, para que sea luz en esa casa, para que rescate a su familia. No podemos pasar los principios bíblicos de autoridad que Dios nos ha demandado y que Dios ha establecido. Si somos líderes, Dios nos va a demandar por los que estaban atrás nuestro. Y esto no es para que tenga miedo, es para que su corazón sea golpeado y empiece nuevamente a latir para Dios. O somos del Saúl ungido, obediente, o somos del Saúl desobediente que va a terminar desechado. ¿Qué me ha sabido hacer caer en la desobediencia, en la tibieza espiritual? No saber oír a Dios. ¿Destruye todo? No destruyó todo. Desobediencia. No cumplir lo que Dios te dice que hagas. Y no dejar de hacer lo que Dios te dijo que ya dejes de hacerlo. Otro principio, no ejercer la autoridad. O agrada a Dios o agrada al hombre. Establezca los parámetros. Pídale a Dios sabiduría, Señor, ¿qué hago? Y Dios le va a ir instruyendo y capacitando. Porque cuando uno hace las cosas en fe, Dios le devuelve las cosas cambiadas, las cosas multiplicadas, las cosas transformadas. Y aquí ya Dios le empezó a confrontar a Saúl. Y Saúl seguía obstinada. Yo sí hice lo que Dios me mandó a hacer. Pero los borreguitos, las vaquitas y los Amalek y Agar, a ellos no les dice nada. Destruye todo. ¿Y cómo se justificó Saúl? Es que el pueblo tomó. Yo no, ellos fueron. Él era el líder. Él era la cabeza. Y este es el problema en muchas iglesias. Los líderes no tienen la sabiduría de Dios. Y la gente llama a todo el mundo líder y a todo el mundo pastor, diácono, ujier. Si no se ejerce íntegramente lo que la palabra dice, la presencia de Dios ni visita, ni se mueve, ni libera, ni unge a las personas. La tibieza espiritual trae consecuencias así. Su vida y su entorno va a verse afectado. Dice el versículo 22, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se ofrezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué le estaba diciendo aquí? A Dios le agrada más los que le obedecen que los que hacen multitud de sacrificios. Dios no espera que vivan como los católicos, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. A Dios agrada más la obediencia que la multitud de sacrificios. ¿A quién hemos estado obedeciendo más? ¿A quién hemos estado complaciendo? Versículo 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo de idolatría la obstinación. Que Dios te dijo que destruyas todo, Saúl. No, yo sí hice la obra de Dios. Pero te está diciendo que destruyas todo. Yo sí hice lo que Dios me mandó a hacer. Pero había borregos, había vacas, que era anatema, era maldición. Y muchas veces es por eso que la bendición, el cambio en nuestra vida, en nuestra familia no se da. Porque hay uno que haya metido maldición en la casa, está rompiendo todo lo que Dios quiere hacer en su casa. Y dice allí en el versículo 23, eres obstinado, y la obstinación es tomada como rebelión y como idolatría. Cambia, hijo mío, cámbiate, dice Dios. No, yo sí estoy cambiando, pero sigo en este pecadito. Deja de hacer eso, hijo mío. No, yo sí estoy cambiando, pero todavía lo sigo haciendo. Obstinación. Y mira lo que dice aquí, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que ya no seas rey.
Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Un siervo que empezó ungido, un siervo con un propósito grande, un siervo que fue llamado a ser cabeza y no cola, terminó desechado por la tibieza espiritual, por la media obediencia, que es lo mismo desobediencia. Y no acabó el cuento allí. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 14, y con esto concluyo. Samuel 16, versículo 14. Yo desobedezco a Dios y no pasa nada. Yo desobedezco a Dios y no pasa nada. 1 de Samuel, versículo 16, versículo 14. ¿Estamos allí? El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Dios le envió un espíritu de tormento, porque era obstinado. Y es ahí que las personas dicen: es que mi vida no cambia, es que yo sí le lloro a Dios, es que yo no tengo paz, es que yo no puedo dormir, es que mi hijo me aflige, mi marido, mi esposo, mi mujer, mi yerno me aflige. Hay un espíritu de tormento en su vida por desobediencia. No es que desobedezco a Dios y ya nada pasa. Saúl sufrió mucho tiempo por un espíritu de tormento, por la desobediencia. Les invito a orar. Vamos a ponernos de pie. Quizás muchos quedaron consternados por este mensaje, pero la palabra nos va a hacer libre. La verdad, cuando nos ministran, nos va a hacer libre. No es solo que obedecemos a Dios y ya. No es solo que Dios es un Dios tirano, un Dios abuelo, un anciano que está mal genio y nos dice: obedece, obedece, si no látigo contigo. No. ¿Sabe cuál es la bendición de la obediencia? Y le voy a leer Deuteronomio 11, versículo 13 al 17. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, comerás y te saciarás. Guardaos pues vuestro corazón, no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y no os inclinéis a ellos. Mire lo que dice Dios, que cuando tú obedeces vas a tener bendición, que cuando tú obedeces vas a tener provisión, que cuando tú obedeces tus cosas van a cambiar. Y no solo tu vida, como dice allí, tu campo, tu casa. Donde tú estés vas a ser bendecido. Donde tú vas a estar vas a ser prosperado. Porque la presencia de Dios bendice la obediencia. Es por eso tan importante la obediencia. No es que solo es obedecer por obedecer. Por eso el diablo ataca con tibieza espiritual o con obediencia media a las personas y aún más a los cristianos. Porque él sabe que así consigue que Dios no pueda bendecirte. Y el cristiano vive renegando y cuestionando: es que Dios no cambia mi vida, es que Dios no cambia mi salud, es que Dios no cambia mi familia, es que Dios no cambia mi descendencia. No es Dios, somos nosotros. Hoy aquí Dios te dice que Él va a enviarte la lluvia, que vas a recoger tu fruto, el aceite, la harina, provisión, bendición, presencia de Dios. Les invito a cerrar sus ojitos. Vamos a orar. Démonos unos minutitos aquí. Cerremos nuestros ojos. Hoy lo que Dios le ha impartido,
Hoy lo que Dios le ha revelado, empiece a pedir perdón. Si hemos venido con una media obediencia o una desobediencia hacia Dios, vamos a pedir perdón.